año se conmemoró los 106 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el 5 de febrero de 1917. Pero, ¿sabías que nuestra Constitución ha sido reformada 769 ocasiones, siendo una de las constituciones más reformadas en el mundo? Las reformas constitucionales son decisiones políticas trascendentales que suponen cambios dentro de la organización y ejercicio del poder político, los derechos e ideales para un país. Por ello, hoy conoceremos la historia de cómo llegamos a nuestra Constitución y los aspectos más relevantes en materia de derecho parlamentario. Sigue viendo. Es de suma importancia el mencionar la importancia histórica y la influencia del gobierno colegiado en las ciudades y villas en diferentes épocas y culturas. Esto va desde las antiguas ciudades romanas hasta las comunidades medievales en Europa y las colonias de América. El gobierno municipal, donde se discutían y votaban asuntos importantes, dejó su marca en la política moderna. Un ejemplo de esto es la fundación de la Villa Rica de Veracruz en México por Hernán Cortés, donde se realizaron las primeras elecciones de cabildo. Y también tenemos como ejemplo el intento de declaración de independencia de la Nueva España en el año de 1808 por el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Estos eventos demuestran cómo las reformas tempranas de gobierno colegiado y democrático jugaron un papel crucial en la historia política. Durante el periodo en el que México era parte de la Nueva España, los ciudadanos, especialmente los criollos y los indígenas, no tenían participación alguna en los debates públicos ni en cargos administrativos o judiciales, ya que estos eran únicamente otorgados hacia los españoles peninsulares. La primera experiencia parlamentaria para los mexicanos surgió hasta 1809, cuando se eligieron 15 diputados para estos representar a México en las Cortes de Cádiz, convocados por la regencia española en rebelión contra el dominio napoleónico. En las Cortes de Cádiz, los diputados mexicanos como José Miguel Ramos Arizpe y José Miguel Gurindi y Alcocer participaron en debates parlamentarios y fueron expuestos en ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. La Constitución de Cádiz establecía durante este periodo reconoció la igualdad entre los peninsulares y americanos, estos incluyendo a los mestizos y a los esclavos que eran parte. Esta Constitución introdujo la división de poderes, la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo y marcó un precedente en la ciencia política de México. Estos eventos influyeron en las futuras constituciones mexicanas, estableciendo así los principios de la hoy democracia y representatividad del país. Durante el periodo de la independencia en México se llevaron a cabo varios intentos para poder establecer un sistema parlamentario en el país. Un momento clave fue cuando el general José María Morelos y Pavón en 1813 convocó a un congreso en Chilpancingo. Sin embargo, este congreso fue pequeño y sus decisiones no tuvieron un impacto inmediato, pero sentó las bases para el parlamentarismo futuro al proponer ideas avanzadas de la soberanía y la representatividad del pueblo. Buen día, yo les hablaré acerca del Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, pero en primer lugar es necesario dar un contexto, porque esto inicia en mayo de 1820 con la noticia del restablecimiento de la Constitución de Cádiz y el triunfo de la Revolución Liberal en España. Por esto, los españoles de la Nueva España decidieron impedir la vigencia de la Constitución de Cádiz en México. Y bueno, el virrey comisiona a Agustín Iturbide para combatir a los insurgentes, pero en lugar de esto, Agustín Iturbide expide el Plan de Iguala en 1821 y propone 3 garantías en este, que es religión católica, independencia de España y unión entre mexicanos y europeos. Este Plan de Iguala fue aceptado ampliamente, incluyendo líderes insurgentes y criollos, y llevó a la independencia de México, reconocida en los Tratados de Córdoba que mencioné. En estos tratados se combinó, además de la independencia y de llamar a gobernar al nuevo imperio a Fernando VII o alguno de sus parientes, que se crearía una junta provisional
Esta junta iba a estar integrada por notables del reino y tendría como función principal la de explicar al pueblo mediante un manifiesto los motivos de su instalación y el modo de proceder a la elección de diputados a Cortes. Esta junta provisional se estableció en 1821 y después de problemas iniciales convocó un congreso constituyente. Sin embargo, este congreso tuvo una integración problemática y pues no pudo cumplir su función, que era la de redactar una constitución. Y pues a pesar de estas diferencias parlamentarias, como por ejemplo la elección del presidente y vicepresidente por voto secreto y la aprobación del reglamento de debates de las Cortes de Cádiz, pues el Congreso fue disuelto en 1822, pero luego fue restablecido antes de ser clausurado con la abdicación del imperio. Y pues es necesario mencionar que a pesar de las dificultades de este Congreso Constituyente y que no pudo lograr su misión principal, se podría decir, pues fueron las primeras experiencias que sentaron bases para el parlamentarismo futuro en México. Para darle seguimiento a lo que se contó anteriormente, yo voy a hablar acerca del Acta Constitutiva de la Federación y la primera Constitución de 1824. Bueno, es necesario recordar que el Congreso Constituyente que se formó no logró su fin principal. Y bueno, después de la caída del régimen de Agustín Iturbide en México, el Congreso previamente lo había coronado a él. Entonces, el mismo Congreso consideró nula su coronación y anuló todos los actos que se habían realizado desde la proclamación de su imperio. Y a medida que el Congreso luchaba por establecer una constitución, las diputaciones provinciales se pronunciaron a favor de una república federal. La Diputación Provincial de Chiapas, por ejemplo, se independizó de la Capitanía General de Guatemala y se unió a México. Y mientras otras regiones como Guadalajara establecieron sus propios estados y congresos constituyentes. Y pues ante el riesgo de que México se fuera dividiendo en varias naciones, o sea, se fuera fragmentando en pequeñas naciones independientes, el Congreso convocó a un nuevo Congreso Constituyente y adoptó el sistema federal en el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana de 1824. Esta acta en esta acta se planteaba, detuvo la disgregación de los estados y estableció el principio de la división de poderes, o sea, evitó que se fueran fragmentando en naciones independientes y bueno, estableció también el principio de la división de poderes. Es la primera Constitución Federal Mexicana. Estableció un Congreso General dividido en dos cámaras, que es como la conocemos ahora, que son diputados y senadores. Bueno, de igual forma, se fijaron los requisitos para ser legislador y se establecieron reglas parlamentarias detalladas, incluyendo la creación de leyes y la interpretación de las mismas por parte del Congreso. Y aunque no se contempló una comisión permanente, la Constitución de 1824 sentó las bases para que las futuras constituciones mexicanas, la Constitución de 1824 fue la base para las siguientes constituciones y estableció principios fundamentales que se han mantenido a lo largo de la historia del país. Ahora hablaremos de las constituciones centralistas. Existió una lucha entre los partidos liberal, pertenecientes al sistema federalista, y conservador, partidarios del sistema centralista, durante el siglo XIX en nuestro país, por lo que rigieron en México constituciones que disolvieron el sistema federal y establecieron instituciones y con características totalmente diferentes desde las de la Constitución de 1824. Los constituyentes de 1824 establecieron que no se podrían hacer reformas a la Constitución antes de 1830 y que para hacerlas con posterioridad tendrían que intervenir 2 legislaturas al menos, una cuando se hiciera la propuesta de reforma y la siguiente que las aprobaría o las rechazaría. A pesar de ello, los conservadores desconocieron el sistema federal y promulgaron una constitución centralista, que entró en vigor al iniciarse en 1836, la cual fue aprobada por un congreso, el cual se excedió en sus facultades, aprovechando que los conservadores tenían una amplia mayoría, por lo que se violó la regla impuesta de las legislaturas. El resultado fue una ley inspirada en el pensamiento de Lucas Alamán, que se denominó Base
mexicano, representativo y popular. Se suprimió la federación y se estableció un gobierno central y unitario, dividido para su ejercicio en los tres poderes tradicionales, a los cuales se le agregó un supremo poder conservador, para que ninguno de los tres pudiera traspasar los límites de sus atribuciones, que se depositaría en 5 personas. Dicho poder tenía la facultad de declarar la incapacidad física o moral del presidente y la de suspender hasta por 3 meses las sesiones del Congreso. Por lo que respecta al poder legislativo, se estableció un Congreso bicameral. Se establecieron 2 periodos de sesiones. Para la discusión y aprobación de las leyes se estableció que la Cámara de Diputados sería siempre Cámara de origen y la de Senadores sería la revisora. Después de algunos inconvenientes, el presidente Nicolás Bravo designó para sustituir al Congreso 80 personas notables que integraron la Junta Nacional Legislativa. El resultado de ello fue la Constitución denominada Bases de Organización Política de la República Mexicana, conocida como Bases Orgánicas, que fue sancionada por el presidente general Antonio López de Santa Anna en junio de 1843. Esta nueva constitución fue centralista, adoptó el sistema de división por departamentos y suprimió al supremo poder conservador, y el legislativo se depositó en 2 cámaras, diputados y senadores. La sanción de las leyes correspondía al presidente. Se dieron en estas bases orgánicas algunas disposiciones de carácter expresamente parlamentario. Se fijaron 2 periodos de sesiones al año, de 3 meses cada uno, el primero a partir del 1 de enero y el segundo a partir del 1 de julio. La vigencia de esta constitución centralista terminó cuando, ya en guerra con Estados Unidos de América, se restableció el federalismo y se puso nuevamente en vigor la Constitución de 1824. Muy bien, ahora voy a platicar acerca de la Constitución de 1857 y la reforma de 1874. En la época en la que se recrudeció la lucha civil en México y los 2 bandos se enfrentaron en forma radical y definitiva, giró en torno de la Constitución de 1857, que fue primero el fruto del triunfo de los liberales, luego la causa de la cruenta guerra de 3 años y posteriormente de toda la intervención francesa, el imperio y la defensa de la república encabezada por Benito Juárez. Toda esa larga y decisiva etapa de nuestra historia tuvo como trasfondo la Constitución liberal por excelencia que, sin embargo, no se podía aplicar cabalmente. Ahora, ¿qué importancia tiene esta Constitución para el derecho parlamentario? Esta reviste una doble importancia. Por una parte, existen los debates del constituyente, sus polémicas, discursos encendidos, formación de fracciones en su seno, votaciones acaloradas y, por otro lado, el resultado de los trabajos con un sistema parlamentario novedoso y distinto de sus precedentes. Al triunfo de la Revolución Liberal durante la presidencia de Juan Álvarez, se convocó en cumplimiento del Plan de Ayutla a un Congreso Constituyente en octubre de 1855. Inicialmente se decidió que el Congreso se reuniera en Dolores Hidalgo, pero Ignacio Comonfort, el presidente de aquel entonces, modificó la convocatoria respecto de la sede y efectuadas las elecciones, el constituyente abrió sus sesiones en México del 17 de febrero de 1856. De ellas, gracias al diario de los debates, en ese entonces se sabe que se eligió una mesa directiva y enseguida, entre otras comisiones protocolares y administrativas, una de Constitución, que tuvo a su cargo la formulación del proyecto, su presentación en el Pleno y su defensa. Ahora, ¿sabías que la Constitución de 1857 es sin duda la más importante del siglo XIX y hasta ahora la mejor redactada de todas las constituciones mexicanas? Pues esta contiene cambios significativos en materia legislativa y otros avances en capítulos como los denominados derechos del hombre y ciudadanos mexicanos, antecedentes de lo que hoy en día son los derechos fundamentales. En cuanto a las reglas del derecho parlamentario, lo más destacado es que dentro de la clásica división de 3 poderes, de los cuales nunca podrán reunirse 2 o más en una sola corporación, se confiere el poder legislativo a una sola asamblea denominada Congreso de la Unión. Es decir, se pone término bicameral, pues tanto la Constitución Federalista de 1824 como las centralistas habían mantenido la fórmula de 2 cámaras, una popular integrada por los diputados y otra la de senadores. Esta innovación constituyó sin duda un fortalecimiento del poder legislativo y un acercamiento a un sistema parlamentario, ya que una sola asamblea no dividida en cámaras concentra el poder y adquiere mayor conciencia de sus facultades.
Ahora, la Constitución estableció que el Congreso se renovaría cada 2 años por elección indirecta y mediante escrutinio secreto. Cabe mencionar también que no se dispusieron limitaciones en que el diputado antes de su elección tuviera algún cargo en la milicia o en la administración pública, salvo la de no pertenecer al bando eclesiástico. Y tampoco se prohibió la reelección de los diputados. Además, hay que mencionar que para la distribución de los curules se dispuso que habría un diputado por habitantes o fracción que excediera de la mitad. Y aunque hoy en día sea impensable, se dejó la calificación de las elecciones al mismo Congreso y se aprobó la regla según la cual los diputados serían inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de su encargo y jamás podrían ser reconvenidos por ellas. Entre las reglas que se establecieron para el funcionamiento del Congreso, para que haya quórum debía estar presente más de la mitad de los diputados. Se establecieron 2 periodos de sesiones. ¿Sabías además que el presidente debía asistir al inicio de sesiones del primer periodo para emitir un discurso? Pues la asistencia del presidente a la apertura del primer periodo de sesiones y su obligación de pronunciar un discurso que contenga un informe del estado del país es una innovación política, que indica cierta primacía del poder legislativo, representación nacional ante la cual el ejecutivo está obligado a informar. Por otro lado, ahora toca hablar de la Constitución. Esta se divide en 8 títulos, de los cuales el tercero se ocupa de la división de poderes y en él contiene las normas que regulan el funcionamiento del poder legislativo. A su vez, esta sección primera se divide en 4 párrafos. El primero, de la elección e instalación del Congreso. El segundo, de la iniciativa y formación de las leyes. El tercero, de las facultades del Congreso. Y el cuarto, de la Diputación Permanente. Cabe mencionar que las reglas que se ocupan de las elecciones de los diputados están más cercanas al derecho constitucional y al electoral que al parlamentario. Pero en cambio, sí corresponden a esta última rama del derecho las que se refieren a la instalación del Congreso y las que se ocupan de regular las iniciativas, las que regulan las facultades de los congresistas y sin duda las que organizan a la llamada Diputación Permanente. Ahora toca hablar sobre la reforma de 1874 y qué dio pie a esta. La Constitución del 57 dio al Congreso gran preponderancia al establecer el sistema de una sola cámara, al grado de que el Poder Ejecutivo se sentía incómodo e impedido de cumplir sus funciones y ante la constante observación de un Congreso que asumió sus responsabilidades con seriedad y empeño de ejercerlas. Al grado que, siendo presidente Benito Juárez, su ministro Sebastián Lerdo de Tejada propuso que en una célebre circular, el 14 de agosto de 1867, una reforma para reimplantar el sistema bicameral que se había abandonado. La circular en un principio no fue bien acogida e incluso resultó criticada en el Congreso. Pero al morir Juárez y ocupar la presidencia Lerdo de Tejada, utilizando un Congreso más dócil, logró que en noviembre del 74 se aprobara finalmente la reforma y se volviera el sistema de 2 cámaras que se encuentra en vigor hasta nuestros días. Para finalizar, cabe reflexionar que bajo la Constitución de 1857 y su reforma de 1874 se gobernó México durante el Porfiriato, época en que la vida del Congreso fue principalmente formal y protocolaria, pues ante la fuerza del presidente, diputados y senadores se limitaban a reforzar las decisiones del Ejecutivo. Las reglas parlamentarias en ese momento no funcionaban más que para cumplir con las solemnidades sin ningún propósito de hacer valer su función, que era la de legislar en pro de la ciudadanía, limitándose a ser en su mayoría títeres del Ejecutivo que con tal de no perder su posición cedían ante su poder. Como ya se ha documentado, durante la vigencia de 70 años de la Constitución de 1857, no hubo un gobierno en el que el Congreso brillara por su actividad, su participación en la vida política del país o en la elaboración de leyes. La Constitución era por lo general un lejano marco de referencia que no influía en las decisiones políticas. No obstante, al triunfo de la Revolución, Carranza convocó a un Congreso Constituyente, que se reunió en Querétaro a finales de 1916. Ante el flamante Congreso se presentó un proyecto de Constitución que hoy conocemos como nuestra norma fundamental, promulgada el 5 de febrero de 1917. Entre las líneas generales de la Constitución vigente, en materia de derecho parlamentario, se consagra el artículo 50, relativo a la función que desempeña el Congreso de la Unión mediante el sistema bicameral, es decir, que se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este artículo no ha sufrido modificaciones. Es menester señalar que ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. Algo esencial en materia de derecho parlamentario que abordó la Constitución de 1917
separados las funciones propias del Congreso y confirió funciones exclusivas para cada una de las cámaras. Pero, primero, ¿sabes qué es el Congreso de la Unión? Es el organismo bicameral depositario del Poder Legislativo Federal. Su principal tarea consiste en legislar para crear normas jurídicas, así como realizar las modificaciones que se requieran en el sistema normativo vigente. Las facultades del Congreso de la Unión están reunidas en su mayor parte en el artículo 73 constitucional. Otras líneas también fundamentales abordadas en la Constitución de 1917 están contenidas en los artículos 71 y 72, que se ocupan de la iniciativa y formación de las leyes, y en los que encontramos que esta función formal y materialmente legislativa se otorga básicamente al Congreso. Por lo tanto, el Congreso de la Unión tiene la atribución eminentemente parlamentaria. Además de estas funciones propias del Congreso de la Unión, la Constitución de 1917 le confirió la de elaborar su propio reglamento interior, tomar medidas para hacer concurrir a las y los diputados y senadores a las sesiones y corregir las faltas u omisiones de las y los legisladores. Independiente de estas funciones o atribuciones correspondientes al Congreso de la Unión, se le confieren funciones exclusivas a cada Cámara. Es menester primero señalar que existen facultades comunes, las cuales están contenidas en el artículo 77, así como en el segundo y tercer párrafo del 93 constitucional, entre las cuales están las de dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, comunicarse con la Cámara colegisladora, hacer el reglamento interior de su secretaría y expedir convocatorias para elecciones extraordinarias. Ahora bien, como ya mencioné, existen facultades exclusivas de cada una de las cámaras, las cuales se encuentran contenidas en los artículos 41, 74 y 75, 76 y 102b. Referente a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, son actos administrativos determinados por el artículo 74 constitucional, clasificándose en facultades de publicidad electoral, facultades de control presupuestal y facultades para declarar la procedencia de la acción de la justicia. Al aprobarse la Constitución de 1917, una de las facultades más relevantes fue y sigue siendo la de aprobar el presupuesto anual de gastos de la nación. Muchas son las reformas que en materia parlamentaria se han introducido a los textos originales de 1917. Entre ellas destaca que tras la reforma electoral de 1986 al artículo 52, quedaría conformada la Cámara de Diputados tal como hoy la conocemos, es decir, 300 diputados por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, por lo cual en la actualidad contamos con un sistema mixto que busca que todos los ciudadanos y ciudadanas se sientan representadas en la integración de sus órganos legislativos. Con respecto a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores, se corrobora que la representación constitucional de sus miembros comprende los intereses de las entidades federativas, porque a través del desarrollo de estas atribuciones es como los estados participan como entidades en la adopción de decisiones que les afectan directamente en materias de política exterior, de nombramientos de servidores públicos, de defensa nacional y de su organización interna. Respecto a la Cámara de Senadores, las reformas han sido en menor número y las más importantes son muy recientes. En 1933, la duración del periodo de los senadores se aumentó de 4 a 6 años, así como en 2019, la elección de senadores por el principio de representación proporcional en listas encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. En este orden de ideas, las reglas constitucionales de carácter parlamentario más destacadas son las siguientes. Los partidos políticos asumen un papel preponderante al presentar las listas ordenadas por circunscripción. En ningún caso, un partido podrá tener más de 300 diputados en la Cámara. Esto significa que para la obtención de la mayoría calificada de 2/3 partes que se requiere, será necesaria la colaboración de al menos 2 partidos. Se suprimió la autocalificación de los diputados y se creó un organismo público autónomo que la ley denominó Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, para encargarse del proceso y de su calificación, y un tribunal electoral para los casos de controversia.
Además, se establecieron 2 periodos de sesiones en lugar de uno solo, volviendo así a la práctica de las constituciones del siglo pasado que ya hemos mencionado. Se facultó al Congreso a expedir su propia ley reglamentaria que regulara su estructura y funcionamiento, y en la que se exceptuó expresamente del veto presidencial. Otras reglas constitucionales que sirven de fundamento al derecho parlamentario son las que se refieren a los requisitos para ser diputada o diputado o senador o senadora, a la integración de las cámaras y a los grupos parlamentarios, normas que son algunas originales del proyecto aprobado en 1917, pero muchas más producto de reformas recientes. En conclusión, el territorio mexicano, mediante los textos constitucionales comentados, han resuelto el dilema de la organización de su Estado y en cada uno se contienen los ideales de la clase política de cada momento en los que se formularon. La larga vigencia del texto constitucional expedido en 1917 traza una línea del tiempo que da cuenta de los modelos de Estado por los que ha atravesado nuestro país, partiendo del que establecía la Constitución de 1857 con un corte liberal, y los que se han sucedido desde que la de 1917 inició su vigencia hasta el tiempo actual. Si bien se conservó el modelo liberal de la Constitución de 1857, esto resultó insuficiente para encauzar las instituciones, por lo que la Constitución de 1917 buscó adecuarse a una sociedad en permanente desarrollo, lo que persiste hasta la fecha, pues a través de las reformas o adiciones a la Constitución se busca adaptarla a nuevas situaciones, tal como la última reforma en materia de edad mínima para ocupar un cargo público, empleo o comisión del servicio público, publicada en el Diario Oficial de la Federación, precisamente el 6 de junio de 2023. Por ello, para conocer la historia que nos constituye como nación, es indispensable el estudio de las diversas constituciones que se han dado, ya que en los textos constitucionales están contenidos las ideas de la sociedad política de los distintos momentos de nuestra historia. Cada carta magna muestra el triunfo de un ideal y el establecimiento de un nuevo sistema político. La de 1824, por ejemplo, nos marca el triunfo de la independencia. La de 1857, como hemos comentado, la victoria del liberalismo. La de 1917 tuvo como antecedente el movimiento armado político y social denominado Revolución Mexicana. Y como bien sabemos, es la vigente. Cada constitución tuvo su importancia y permitió concretizar un tipo de Estado y de gobierno. ¿Y tú qué piensas? Déjalo en los comentarios.